tardes, profe. Buenas tardes. Todo bien, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Dire. ¿Cómo está? Buenas. Tenés que aclararle, Evangelina, por qué me decís Dire, porque si no Buenas tardes. Sí, porque somos compañeros de trabajo. Ya quedó ya Dire para todos lados. Tal cual. Bien. Sí. Bueno, muy buenas Buenas tardes tardes, a todos y a profe. todas. ¿Cómo están? tardes, Espero profe. que muy bien con este pequeño receso, porque ustedes saben que para nosotros el cuatrimestre, o sea, no existe el cuatrimestre porque nuestra materia es anual, porque muchos alumnos hoy día preguntaban si iban a tener clase. Y tienen clase sencilla y simplemente porque esta es una materia anual. Los que van a terminar la semana que viene son las cuatrimestrales y las que van a empezar el 30 de agosto son el segundo cuatrimestre. Como esta es una materia anual, hago la aclaración porque hoy día ha reventado el WhatsApp de todo el mundo preguntando si había clase, y nosotros tenemos que continuar con las clases porque nuestra materia es anual, ¿no? Entonces hago esa aclaración. Si el resto no lo hace, no lo sé, chicos, la verdad, pero en mi caso, yo sí sigo dando clase porque me parece correcto y porque aparte si no perdemos el tiempo, no nos olvidemos que empezamos casi un mes después las clases, como no, como en otros años empezábamos antes, bueno, así que por eso es importante que por ahí aprovechemos los tiempos, porque después cuando llega cerca de fin de año se empiezan a dar todos los parciales juntos, todos los finales juntos, y la verdad que se les hace como mucho más complicado. Así que por eso decidí nomás que seguimos las clases como todos los años. Yo siempre, inmediatamente que se empieza el receso, empiezo las clases, ¿no? Así que me parece que por esas razones que es importante que podamos reiniciar la actividad. Para hoy entonces, bueno, pasar algunos anuncios que habíamos dicho que la semana que va del 17 al 20 va a ser el parcial, el primer parcial del año. Y allí, y hoy es este martes, y el martes que viene lo que vamos a hacer es hacer una revisión de todo lo que vimos acá, hasta acá, y también aclararles de que todos y todas tienen que tener todos los prácticos por lo menos recepcionados por sus docentes para poder hacer el parcial. Es bien importante que tengan en cuenta esto, porque si no llegan bastante atrasados con el tema de las presentaciones de los prácticos y si no hay lectura, chicos, no hay posibilidades que rindan un parcial como corresponde. En mi caso, para la comisión M, o sea, se los voy a repetir de todas maneras el miércoles, a los que tienen la comisión conmigo, yo siempre hago oral, digamos. Va a depender de cada una de las comisiones, cómo se van a manejar las profes. Tengo entendido que varias de ellas van a ser, algunas van a ser virtuales y las otras van a ser, quiero decir, van a ser por el Meet, y las otras van a ser asincrónicas, pero bueno, dependerá de cada una de ellas y de la cantidad de alumnos que cada una de ellas tengan. Así que en esta semana, digamos que terminan que les van a empezar a hacer las devoluciones de todos los materiales que tenían que trabajar hasta ahora, ya irán sabiendo cuándo va a ser, qué día, porque va a ser en esa semana, y cómo va a ser la modalidad, ¿no? Cada uno de sus docentes les dirá cómo va a ser la modalidad. ¿Cómo está Franco? Lo veo que está por allí. Buenas tardes, ¿cómo andás? Hace mucho que no te veo, Franco. Que es el otro ayudante alumno que tenemos, ¿no? En la cátedra. Aparte de Alan, que está ya ahí. Bien, entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, me dispongo entonces a pensar en revisar todo lo que venimos viendo acá. ¿Qué hice? Es un power apretado, digamos, más corto, pero en el que pretendo por lo menos que tengan en cuenta cuáles son las cosas. No quiere decir que este power sea los temas que van a ver en el parcial. Lo que quiere decir este power es que quiero recordarles cuáles son las cosas que hemos venido viendo para que no les quede nada afuera. Y la otra cosa que me parece bien importante, o sea, hoy vamos a hacer el eje temático 1 y la semana que viene el eje temático 2. ¿Cómo estás, Roxana?
Hoy vamos a trabajar, digamos, los temas que hemos visto durante este periodo, y siempre teniendo en cuenta, chicos y chicas, que el material que hemos subido en los Power, más las clases que están grabadas, que están dentro del aula, todo eso forma parte de lo que ustedes tienen que revisar y releer a la hora de hacer el parcial, porque si no, vamos a estar pensando que no hay que hay el material de los teóricos que no va, y sí va en el parcial el material de los teóricos. Entonces, traten de revisar y de releer tanto los Power y escuchar los videos que se suben, y también tener en cuenta los Power que hemos trabajado, ¿no? Así que bueno, entonces les presento ahora un poco la revisión de lo que hemos venido viendo hasta ahora. ¿Ahí está? Sí, profe, sí se ve. Bueno, listo, lo vamos a ampliar como para que lo vean. Bien, fíjense, dice revisión del eje temático 1. Lo primero que vamos a ver entonces es, teniendo en cuenta el cuadro que hemos venido trabajando y teniendo en cuenta todo lo que vinimos viendo, acá en esta presentación les he hecho, digamos, recopilado material de varias otros docentes que han hecho estos Power, y acá fíjense que el origen del trabajo social lo plantea dentro de lo que es la prehistoria, ¿sí? Entendiendo esto como aquella asistencia social natural y aquella asistencia social selectiva hasta allí, y ahí empieza lo que es el mundo antiguo, y están los ejemplos que yo les había puesto en los Power, como el Código de Hammurabi, qué pasaba con Confucio en ese momento, qué actitud tenía el budismo para tener en cuenta la asistencia, qué actitud tenía el Islam, como verán en varias está presente la limosna, qué pasó en Grecia, y cuál era el sistema alimenticio en Roma. Y después ya empieza a plantearse lo que tiene que ver con el cristianismo y con la diaconía. Dice ahí que es cuál es la actividad que realizan los diáconos, ¿sí? Que hoy los conocemos también, y que tiene que ver con toda esa actividad que realizan desde las iglesias los hombres y las mujeres que trabajaron en cercanía con las iglesias católicas, ¿no? Y la iglesia protestante y la presbiteriana, distintas modalidades que han tomado, digamos, las distintas iglesias. Y para ello plantea lo que fue el medioevo, que ustedes esto ya lo han leído también en Torres Díaz, y que tiene que ver con estas tres formas de asistencias que había en ese periodo, que tenía que ver con la asistencia, la ayuda pública, que son a través de las órdenes religiosas y las protecciones del feudo, decía, ¿no? Fíjense cómo está, feudo vasallática, o sea, tiene que ver con el feudo, y cómo desde el feudo se le brindaba asistencia a los vasallos. La segunda sería la ayuda mutua o las corporaciones, y la tercera con la limosna. Esta, como verán, se repite en los periodos anteriores, pero la limosna es básicamente una característica de la iglesia cristiana. Obviamente, cuando se separa el cristianismo y las iglesias evangélicas, ahí aparecen algunas diferencias, pero porque en uno dan la limosna y en el otro dan el diezmo, pero cada una de las iglesias, dependiendo de las características, va a plantear cómo se ayuda al otro desde esta concepción de que también vamos a recordar en el cuadro, que tiene que ver con ayuda a Dios, ayuda al otro a través de lo que pienso y de lo que creo que Dios me plantea, digamos, ¿no? Bueno, a partir de eso, entonces, ahí vemos, entonces, en esta línea del tiempo, que, bueno, que dicho sea de paso,
casi ninguno, por lo menos de los que yo tengo en mis comisiones, han logrado construir una línea del tiempo, y esta es una de las formas y una de las maneras de presentarlo. Y bueno, ahí plantea lo que es el cristianismo, y después el primer precursor que nosotros tenemos, que va a ser Juan Luis Vives. Es bien importante que piensen qué aportó cada uno de estos precursores, porque, digamos, no me interesa conocer, no, porque era pobre, vivía así, no. A ver, ¿cuál fue el aporte a la disciplina, no? Y fíjense acá, él dice, mejora la manera de ayudar a los pobres, porque entendía que lo que había que hacer era capacitarlos en oficio y darles consejo. Esta palabra de darles consejos, ténganla en cuenta, porque en todo lo que es el trabajo social europeo se sostiene hasta el momento. Nosotros acá, en América Latina, decimos que los trabajadores sociales no damos consejo, ¿no? Entonces, pero ténganlo en cuenta para que, porque esto va a seguir apareciendo sobre todo en textos que son europeos y en especial los españoles. Bien, entonces acá, una de las cosas que ya habíamos visto antes también, quiénes son los reformadores sociales, y vamos a tener Juan Luis Vives, cómo se daba esa ayuda. Él de alguna manera va a empezar a plantear lo que hoy conocemos como una política pública, una política social, y es cómo ayudar a los pobres y por qué hay que hacerlo desde el Estado, desde el municipio, y aparecen estos conceptos que son bien importantes, por eso entendemos y insistimos con que son reformadores, porque dice que los pobres tienen derecho al trabajo. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, como digo yo siempre, porque todos los seres humanos del mundo lo que se merecen es tener un trabajo, ¿sí? Entonces ya desde aquel momento, fíjense, 1492-1540, él publica un libro en el cual va a sostener estas concepciones. Y dice que el origen de la miseria es el resultado de las ambiciones del hombre, fíjense, y no una bendición de Dios. Por lo cual la ayuda debe brindarse a través de... Y acá aparece una de las primeras propuestas que él hace, que es una encuesta a los necesitados, a las necesidades del individuo. O sea, cada uno de los individuos se le hace lo que dice allí, una encuesta que sería una primera entrevista, ¿sí? Para saber y conocer. Entonces, ¿cuál es el aporte que hace Juan Luis Vives? Justamente es presentarnos el concepto de que hay que revisar qué le pasa a cada uno de los ciudadanos a través de una encuesta. Bien. En el caso de la ayuda de esta época, y la que tiene que ver específicamente con la ayuda a los pueblos, a nuestros pueblos originarios, diríamos hoy, o a la población indígena en aquel momento, fíjense, se va a plantear como la protección social indígena, que tiene que ver con la conquista y con la colonia, y son las que ustedes ya han visto dentro del práctico, que tienen que ver la ley de Burgos, las cédulas, las distintas cédulas, la bula papal, y algunas leyes de India que se publican específicamente en 1542. Bien, y acá están los precursores que ustedes han visto durante el año, sobre todo Fray Bartolomé de las Casas, Antonio de Montesino y Pedro Claver, que son los que van a trabajar específicamente en América Latina, en América precolombina, digamos, por decirlo, descubierta, ¿no? Que nosotros decimos invasión más que descubrir. Y en el caso de San Pedro Claver, de hecho es un mártir de ese momento, ¿no? O sea, en Colombia es un mártir al que se le pide, está transformado en mártir y en santo, digamos, en aquel lugar, ¿no? En Colombia. Entonces, estos son los tres, básicamente, que más conocidos de aquel momento y que ustedes han leído de ellos. Y después, este otro, que es Andrés Díaz
Veneredo de Leiva, que es protector de los indígenas, y él también forma parte de lo que significó toda esta corriente que hubo en América Latina, que fueron católicos y que muchos de ellos eran de la corriente dominica. ¿Por qué digo esto? Porque los dominicos fueron los católicos los primeros que fueron expulsados de América. A los dominicos se los sacó inmediatamente del país. Todos ellos, del país o de América Latina, ¿no? Han sido expulsados. Los únicos que no han sido expulsados y que se sostienen hasta el día de hoy son los jesuitas. Los jesuitas es una corte de la Iglesia Católica que han trabajado muchísimo, ¿no es cierto?, en nuestros pueblos originarios, y todavía tenemos reducciones. Hoy no le diríamos reducciones, sino le diríamos lugares donde todavía los jesuitas tienen alguna incidencia, digamos, y hay algunos lugares del Chaco, algunos lugares de Salta, que todavía tienen algunos lugares en Córdoba, inclusive todavía se pueden visitar estos lugares. En Misiones, por ejemplo, están las ruinas jesuíticas y en Córdoba también. Entonces son el ejemplo de lo que quedó de aquel momento, ¿no? Bien, para continuar entonces con la línea del tiempo, tenemos después a San Vicente de Paúl. Como verán, por eso, a ver, se los pongo así, porque justamente lo que tenemos que hacer es ubicarlo temporalmente a la actividad de los precolombinos, porque ellos están justamente anterior a San Vicente de Paúl, ¿no? Por eso están puestos ahí. Bien, San Vicente de Paúl, que es uno de los que ya vimos, que crea junto a Luisa Mardilac, crea las Damas de la Caridad, y realiza la visita a los enfermos, y acá también aparece otro recurso importante que perdura en el tiempo y que hoy lo seguimos haciendo nosotros, que es la visita domiciliaria. ¿Sí? Se visita a los enfermos y a los pobres. En el anterior era la entrevista, en Juan Luis Vive, y en el caso de San Vicente de Paúl, la propuesta para el trabajo social, y repito, que persiste en el tiempo, es la visita domiciliaria. Entonces, y con un concepto que es de capacitación para educar a las personas. Acá hay otro elemento que es importante, que es la educación social, que después vamos a ver cómo Meyer-Gismond aprovecha todos estos recursos para sostenerse en eso. Y el otro elemento importante es el inicio de la revolución industrial, que nosotros hemos visto básicamente las revoluciones burguesas, pero en especial la Revolución Francesa. Bien, fíjense la fecha, 1789-1801, la Revolución Francesa es uno de los hechos más importantes de la historia, que hizo entrar al mundo en una nueva etapa, como bien dice ahí, y que esta etapa la llamamos contemporánea, o edad contemporánea, ¿sí? Ahí está en francés y en castellano. Otra más. Bueno, ¿cuáles son las causas de la revolución? Allí la tienen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la Asamblea Nacional Constituyente, y tenemos que pensar en lo que vimos en el Power. Estas son algunas cosas que ya las tienen ustedes en el Power de la Revolución Francesa, pero una de las cosas más importantes es que la segunda constitución de estados modernos, por decirlo de alguna manera, una es la de Estados Unidos y la que sigue es justamente la Constitución de Francia, que después ambas le sirven de base para casi todas las constituciones del mundo, por eso es importante. Y el otro elemento que es muy importante es que tengan en cuenta estas dos cuestiones, que son las etapas de la revolución. La primera parte, 1789 a 1789, si bien digo, a 1792, que se hace la convocatoria, se hace la Asamblea Nacional Constituyente, se da la toma de la Bastilla, y aparece la primera Constitución de Francia. Y el segundo periodo es la Guerra de Prusia, Austria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con
todo lo que fue la aplicación de la guillotina en ese periodo, el gobierno de terror de los jacobinos, donde aparece Robespierre, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son las consecuencias? Acá, dos hechos fundamentales que yo se los he preguntado, o sea, están puestos como pregunta dentro de lo que es el práctico y que tienen que ver específicamente con qué nos deja la Revolución Francesa, y ahí dice, la Asamblea proclama la igualdad para todos los ciudadanos ante la ley y suprime los privilegios. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fíjense esta diferencia, o sea, los hombres nacen libres e iguales, ni la cuna ni la clase social debe conferir privilegio alguno. Tercer hecho, se aprueba la Constitución, se declaran el país como soberano, los poderes del Estado se dividen en tres, que lo tenemos como bien decía antes, como un ejemplo de lo que es la Constitución, y se aprueba el voto, pero acá hay que tener en cuenta que este voto es bastante particular, digamos, porque se va a dar muy avanzado el siglo XIX y parte del XX recién, se va a tener la posibilidad de que voten, porque como bien vimos en el oligárquico liberal, no hay demasiados antecedentes de que hayan votado libremente los y las ciudadanas, sobre todo en la Argentina, ¿no? Ha costado mucho, porque ahí me olvidé de ponerle algunas cosas, se los voy a poner de todas maneras en el otro Power, sobre el tema de todo lo que tiene que ver con el oligárquico liberal en Argentina. Bueno, y dice aprueba la Constitución Civil del Clero y también que también permite la elección de algunos cargos eclesiásticos. No viene al caso. Bien, y acá está este cuadro que ya se los había mostrado yo y está también muy bien ubicado todo lo que tiene que ver con quiénes son los precursores. Por lo menos estos que están en este cuadro no deben dejar de conocerlos y saber qué aportó cada uno de ellos. Los otros días leía uno de los prácticos de uno de los chicos y decía que para él el aporte de Fray Bartolomé de las Casas y de lo que fue el movimiento precolombino y la asistencia a los indígenas de aquel momento es lo más importante de los aportes al trabajo social. Me parecía interesante pensar que alguien pudiera ver de que todo lo que se aportó desde América Latina es muy importante para el trabajo social. Me parece muy bien, digamos, que podamos empezar a pensar que defender a nuestros pueblos originarios sea lo más importante para los trabajadores sociales, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que nuestra definición lo tiene incluido dentro. A los saberes de nuestros pueblos originarios lo tiene incluido dentro de nuestra propia definición, ¿sí? Bien, entonces está Fray Bartolomé de las Casas, el sistema de Hamburgo en Alemania, San Vicente Paul, Federico Sam, Daniel von der Wey y la COS, ¿sí? Y Concepción Arenales, por supuesto, como una de las precursoras muy importantes. El otro cuadro tiene que ver con este concepto que les decía hace rato, la asistencia social natural, hacer el bien por amor al hombre, por amor a Dios, ¿sí? Pero que tiene que estar atravesado por este concepto de hacer el bien por el bien mismo, ¿sí? Va a aparecer después la Revolución Industrial, ahí aparecen los pioneros de la asistencia social organizada, de la asistencia social selectiva, y dentro de esta aparece esta concepción que tiene que ver que hacer el bien, pero hacerlo bien. Y allí, posteriormente, y ya en el fines del siglo XIX, va a aparecer Mary Richmond, que visto desde Juan Barrey, que es el que propone este cuadro, él dice que dar el pez y enseñar a pescar, que no es solamente plantearle al ciudadano que se le da alguna ayuda, sino también enseñarle de alguna manera a provérselo por sí mismo, ¿no? Y ahí va a aparecer lo que se conoce como la asistencia social tecnificada. Bien, acá están los reformadores que les venía contando.
que esto está extraído de Natalio Kirchnerman. ¿Cuáles son los sucesos más importantes? Y va a tener que ver, por un lado, el sistema de Hamburgo y la COS. Y otro de los temas que es muy importante tener en cuenta acá, y que tiene que ver con lo que hicieron en algún momento, que no está mencionado ahí, y que tiene que ver con el sistema de los Hull House o de los Gentleman House, ¿no? Que también tienen mucho de aporte a lo que significó sobre todo el acercamiento de la universidad a los pobres, como decía esta corriente, ¿no? Y por último, la corriente y los aportes que hacen la diferencia, digamos, en las ciencias sociales, que tienen que ver con Augusto Comte, con Spencer, con Stuart Mill, y Emilio Durkheim, y sobre todo con John Dewey, que tiene que ver básicamente con el interaccionismo simbólico y el pragmatismo. Bien, acá les puse algunas de las precursoras o reformadoras sociales, como Concepción Arenales, que ustedes saben que ha sido una mujer que ha trabajado muchísimo, sobre todo en España, y que va a tener esta concepción de las visitadoras en las prisiones de mujeres. Y el patronato que ella crea, porque ella es la fundadora de lo que se conoce después como el patronato de liberados y encausados, así existe todavía esa figura, que es aquel lugar que asisten a las personas que han estado presas y que al momento de recuperar su libertad, deben tener cómo ser orientadas para esto que decía ella, por un lado un trabajo directo de ayuda y por el otro el estudio psicológico que permite interrogar en el trabajo que ella ha hecho a más de 400 mujeres que habían cometido distintos delitos, inclusive el hurto de leña, porque se penaba en ese momento, ¿no? Y fíjense, acá aparece otro elemento que es importante y que es la investigación, porque ella interroga a muchas mujeres para conocer cómo había sido ese proceso, cómo había sido poder vivir en las cárceles y demás, y cuáles habían sido los delitos más importantes para ese momento, ¿no? Entonces, acá aparece otro elemento muy importante que aportan estas pioneras, que tiene que ver con la investigación. Bueno, acá le puse algunas de las cosas de Octavia Hill, que no la estoy viendo porque está puesto como es, pero es Octavia Hill, que no se olviden que es la que recibe la plata de ese amigo, que es John Ruskin, y que va a plantear sobre todo la cuestión de la reforma en lo que tiene que ver con la habitabilidad, porque entendía que en ese momento estos lugares estaban poblados de suburbios y de casas inapropiadas para la vida, y que por eso ella trabaja fuertemente en todo lo que tiene que ver con la vivienda. De hecho, es una de las precursoras de la ley específica para que los seres humanos tengan una vivienda digna y puedan habitar en ella, ¿no? Ella hace toda una propuesta que tiene que ver con las reformas para ese momento, y la casa y la vivienda para ella fue su gran motor, ¿no? De hecho, constituye la cooperativa, como está puesto allí. Bien, y ella plantea una cosa que es muy importante y que tiene que ver en que todos los necesitados son objeto y sujeto de las mismas consideraciones. Fíjense. Y la otra cosa importante es que los pobres son sujetos de derecho, sujeto a los principios de la individualización y de la igualdad. Otro elemento fundante, por eso es que siempre decimos que, por eso decimos que son precursoras, ¿no? Y fíjense, dice ayudar a ayudarse, ¿no? Todos estos elementos van a ser después las bases de lo que va a trabajar la COS, que ustedes saben que ella ha sido miembro de la COS, pero a la vez después una de las que más tiempo estuvo dentro de la COS fue Mary Richmond, que la vamos a ver después. Bueno,
todo lo que tiene que ver con las actividades que hizo, ¿sí? Y muere, fíjense, en el siglo XX, ¿no? Bastante avanzada de edad. Bien, esta es Enrique, ay, no me sale el nombre. Bueno, no me... Barnum. Samuel Barnum y su señora esposa, digamos, y Enriqueta Barnum. Justamente una de las cosas, gracias Alan, una de las cosas importantes de esto es el movimiento de los Gentleman House, que les decía hace rato, y que tiene que ver con este acercamiento de los estudiantes y las estudiantes universitarias con los pobres, decían en ese momento, hoy diríamos con el pueblo. Esta posibilidad que tenemos de hacer lo que nosotros conocemos como extensión universitaria. Allí surge la propuesta de la extensión universitaria. Y se los considera a estos jóvenes y brillantes como reformadores, porque en su momento no solo tenían la posibilidad de convivir con los pobres, sino trabajar con ellos, propiciando no solo la lectura, no solo la posibilidad de mirar obras de arte y de conocer distintas, sobre todo la lectura, que era muy importante, y compartir junto con ellos, ¿sí? Por lo menos el periodo de vacaciones, y lo que ellos le llamaron después el socialismo practicable, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta acción, que de hecho yo siempre les insisto a mis alumnos que cuando uno se recibe, sobre todo teniendo en cuenta, o aún cuando no se haya recibido, pero uno tiene que tener la posibilidad de devolverle a la sociedad en ese voluntariado universitario que se llama, que tiene que ver mucho con el Gentleman House, que es cómo hago para devolver los años que la universidad me dio gratuita, estamos hablando de la universidad gratuita obviamente, de la nuestra, cómo le devolvemos a nuestra sociedad algunas acciones y algunas actividades en la comunidad, ¿no? Así que me parece muy importante esta cuestión. Bien, los precursores de Estados Unidos, tenemos Beatriz Webb, ¿sí? Y acá aparecen otros elementos que son importantes: investigadora, escritora, que espero que mis alumnos puedan ser escritores, pues yo he escrito algunas cosas, pero poquito, digamos, pero que sí tengan y empiecen a pensar en que tienen que escribir, ¿no? Porque, o sea, las experiencias que nosotros realizamos pueden ser escribibles y pueden ser publicables. Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque a la hora de nosotros dar cuenta de lo que aprendimos en la universidad y empezar a contar lo que hemos aprendido, está bueno, digamos, ¿sí? Bueno, ella ha realizado muchas acciones y ha trabajado, fíjense, con Spencer, ha tenido contacto con ellos, y esto ha hecho que ella tenga una mirada distinta de la percepción que había de los y las ciudadanas en situaciones de vulnerabilidad, diríamos hoy. Bueno, Ana Dawes, que es otra de las precursoras, y fíjense, ella muere bien avanzado el siglo XX, 1938, también ella trabaja más que nada en Massachusetts, y define y reivindica los foros públicos y la universidad. La formación en la universidad, ella insiste con que los y las trabajadoras sociales tienen que estar formadas en la universidad. Entonces, bueno, porque es el único lugar donde ella considera que uno puede analizar las problemáticas y tener competencias específicas para mirar el mundo desde la perspectiva de la universidad, ¿no? Bueno, y acá les puse una pequeña línea del tiempo, para seguir cerrando la línea del tiempo, por decirlo de alguna manera, y tenemos 1880, los mártires de Chicago, que es una fecha fundamental y que tiene que ver con ¿qué? Con el Día del Trabajo, ¿sí? Entonces, con el 1 de mayo, que es el único feriado internacional que se conoce, que es la que tiene que ver con los mártires de Chicago. Después aparece Mary Richmond, 1897, digamos, ya proponiendo la primera escuela de filantropía aplicada,
y el 1900 la creación de la escuela, ¿no? O sea, primero la de filantropía y después la escuela de... primero la de filantropía aplicada y después la escuela. Bueno, pero ella empieza a pensar en que los y las trabajadoras sociales debían estar formadas. Y esa foto que está allí es de las primeras egresadas de esa escuela de filantropía, ¿no? O sea, la crea en el 97 y en el 98, 99 ya tienen las primeras egresadas, porque en ese tiempo eran 2 años de estudio, ¿no? Entonces ya ahí en esa foto aparecen estas primeras egresadas de ese momento. Bien. Cierro acá. ¿Y dónde estamos? Vuelvo acá. ¿Qué pasó? Acá. Bien, ¿y por qué no puedo volver? Ah, bueno. Sí, 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 desactívala, por favor. Ahí está. Bien. Bien, estamos entonces. ¿Cuál es la idea, chicos y chicas? Como verán, aún cuando sabían que hoy íbamos a hacer revisión del parcial, tampoco han venido mucha gente, ¿no? 137 nada más a dar. Es probable que sean los que nos están quedando como alumnos, ¿no? Probablemente haya algunos que estén trabajando y esas cosas, porque como saben que no es obligatorio el teórico, digamos, mucha gente no viene al teórico. Pero sí es importante, chicos y chicas, que tengamos en cuenta entonces que cuando nosotros tenemos la posibilidad de escuchar qué pasa con con los teóricos y cómo los teóricos nos brindan elementos para el parcial después, bueno, a nosotros nos parece importante, ¿no? Porque en el práctico a veces no tenemos tiempo para trabajar todos los temas y se trabaja más específicamente el práctico en sí, y no para trabajar cuestiones más generales, ¿no? Así que bueno, creo que en ese sentido es importante entonces que piensen en cómo podemos prepararnos de la mejor manera para aprobar el parcial, porque ustedes saben que los que quieran promocionar, a excepción de la comisión del miércoles, del cual ya he hablado con ellos, tienen que sacarse más de 7 en el primer parcial y más de 7 en el segundo, porque con 7 como mínimo pueden promocionar, si no, no hay posibilidades que promocionen la materia. Y promocionarla significa no rendirla a fin de año. Así que por eso siempre decimos nosotros de que en la medida que puedan, traten de exigirse para promocionar estas materias, sobre todo teoría del Estado, metodología y esta materia, porque son las 3 que necesitan para cursar sí o sí el año que viene práctica de recursos de la comunidad, que es la primera materia práctica que tenemos en la carrera. Así que bueno, bien, ahí quedamos abiertos entonces, tenemos un ratito más para si hay preguntas, si hay algunas intervenciones, esperamos. Profe, buenas tardes. Le habla Silvia Alemán Navarro. Sí. ¿Se sabe la fecha del primer parcial? Sí, la fecha del primer parcial va a ser, ¿quién es tu profe de práctico? A la profesora Mirta Vargas. Bueno, con Mirta Vargas tienen que acordar, yo calculo que va a ser el viernes, porque ustedes tienen clase los viernes, ¿no? ¿O los jueves? No, profe, los jueves, perdón. Bien, en el jueves, el día que tengan el práctico. Ella va a acomodar los horarios para ver en qué horario van a empezar, hasta cómo lo van a hacer. Todo tienen la posibilidad de hacerlas ellas como ellas deseen, digamos. Tienen libertad de cátedra, quiero decir, para hacerlo. Si lo van a hacer, vuelvo a repetir, asincrónico, que quiere decir les manda el parcial, les espera un rato y después ustedes lo mandan, o si va a ser a través de Meet, no lo sé, depende de cada una de ellas, ¿no? Pero en la semana dijo, que va, perdón, en la semana que va desde el 17 al 20, esa es la semana. No, ella dijo que va a ser por Meet, o sea,
está Bueno, viendo que los compañeros, bueno, que tengan en buenas condiciones los celulares o las cámaras de las computadoras, bien. y bueno, ella ya nos había comentado, no, yo preguntaba si, bueno, sí, entre la semana del 17, entonces, bueno, gracias, profe, disculpe. Sí, 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 en esa semana va a ser. No, no, está todo bien. Para eso estamos, para sacar las dudas. Sí o sí va a ser en esa semana para que tengamos la posibilidad de que lleguemos en las mejores condiciones con la revisión de hoy y la revisión del martes que viene, ¿no? Y tienen dos encuentros con ellas también antes del parcial. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Mabel Vargas. Profe, nosotros tenemos clase con la profe Mirta Vargas, pero los días lunes. Está bien. Y ella nos había dicho que el parcial teníamos el lunes, es feriado, ¿lo mismo lo vamos a tener? Que no, bueno, en ese caso va a tener que pasar al martes o a otro día, no, no lo sé, hablen con ella, yo no me quiero adelantar, no lo sé. No lo Claro, sé. porque ayer teníamos clase, pero ella no nos dio porque dice que está enferma, así que no nos podemos, Uy, pobre. no sabemos nada. Bien, bien, bien. Ya voy a hablar con ella, de todas maneras les mandamos un avisito por el Face, pero calculo que va a ser, de todas maneras tienen todavía el lunes que viene. Ah, bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, profe Laura. Quería preguntarle si usted habló con la profesora Valeria Carlos, porque nosotros recién, o sea, corregido, hemos subido el práctico hasta el 4 y ahora vamos a subir el 5 y corrección del 6, pero solamente se corrigió el 1, bueno, a mí el 1 nada más, y los otros prácticos no están corregidos, me fijé en el aula virtual. ¿Y en el correo institucional? No me llegó porque ella cuando corrigió el 1, me llega un mensaje a mí Bien. donde dice las correcciones que tengo que hacer, pero los otros prácticos no. Hoy estuve en contacto con ella y me dijo de que justamente me preguntaba cuándo iba a ser el parcial y esas cosas, y le dije de que me parecía que había que ver que ya estaba puesta la fecha, que era del 17 al 20, pero que tenían que tener todos los prácticos corregidos. Obviamente ustedes saben que ella estuvo con su mamita bastante delicada de salud, pero bueno, ahora ya está bien, así que calculo que ya se pondrá al día. Yo lo mismo Sí, le estoy mandando un mensajito igual. sí, porque, o sea, yo hace mucho dejé de estudiar y es como que me ayuda mucho que me corrija los prácticos para ver en Claro, qué a fallo. todos, a todos, a Claro, todos. Sí, sí, sí. y eso yo necesitaba, o sea, que me los Bueno, corrija para que vaya bien. claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora mismo le acabo de mandar un mensajito, veremos a ver qué contesta. Yo calculo que de todas maneras hasta el lunes ya vas a tener alguna novedad. ¿Sí? Bueno, gracias, Igual vayan profe. estudiando a partir de los prácticos, ¿no? Vayan estudiando, por favor. Bien. ¿Alguien más? Profe, disculpe, ¿va a ser de los trabajos, digamos, del que tuvimos del número 1 al 5, al 6, perdón? Al 6. Sí, Así al sería, 6. ¿no? Sí. Ah, bien. Sí, al 6. Por eso tienen que estar, por eso yo hoy he visto el eje temático 1 y voy a revisar algunas cosas del oligárquico liberal y del eje temático 2 en el segundo, en el martes que viene, y con eso cerraríamos como para que le queden todos los temas bastante acordados, digamos, ¿no? Ah, bien, gracias, profe. Sí, eso quería saber cómo va a ser el parcial, digamos, todo completo. Sí, es completo, es completo. Tanto los teóricos como los prácticos. Profe, una pregunta. Habla Sí. Toconaz.
Sí, Cada Cristian. comisión va a tener un parcial diferente, ¿verdad? ¿O va a ser el mismo? Cada comisión va a tener su parcial. Ah, Así es. perfecto, perfecto. Gracias, profe. Sí, porque si no termina una y ya saben todos los otros las respuestas, así que a ver si ustedes mismos Sí, se está encargan bien. de que sea así. Así que bueno, tratamos de que sean distintos para evitar justamente eso, ¿no? Porque, a Vale, ver, profe. una de las cosas que nosotros insistimos mucho, chicos y chicas, es esto. A ver, de por sí, muchos de los prácticos son copio y pego. Muchos de los prácticos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les decimos es, si ustedes no tienen posibilidades de hacer una lectura importante, comprensiva de los textos, cuando nosotros hacemos las preguntas, si no está la pregunta tal cual como estaba en el parcial, en el práctico ya no saben qué contestar. Y es porque no leyeron, y es porque no tuvieron la oportunidad de pensar necesariamente en que tienen que tener sí o sí una lectura comprensiva. Si ustedes hacen lectura comprensiva, nunca se van a olvidar. En cambio, si yo estudio de memoria o en este afán de copio y pego, hay muchas cosas que me las pierdo. Entonces, es bien importante que sean muy puntillosos a la hora de hacer lectura. Y por eso insistíamos en la línea del tiempo, porque sí o sí, nosotros tenemos la posibilidad de pensar en la línea del tiempo. Cuando ustedes estudian con la línea del tiempo, seguramente no se van a perder y no se van a olvidar. Porque uno tiene, hay muchos de ustedes, alumnas y alumnos, que tienen memoria fotográfica. Entonces yo me acuerdo de esa memoria, de ese dato cuando lo he visto, me queda grabado y así inmediatamente puedo relacionar con lo que leí. Ahora, si estudio de memoria, obviamente eso no sucede. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarle qué pasa si es que no entregábamos los trabajos prácticos. O sea, a mí me falta entregar los últimos dos. Y los tienes que entregar para que te los corrijan. No importa si es que ya pasó de la fecha. Oh, ¿con quién estás? ¿Con qué profe estás? Con Vargas creo que es. ¿Cómo que creo que es? Me encanta. Bueno, hable con la profe, señorita. Hable con la profe, Agustina, no hay problema. Habla con ella. Ella los va a recibir. El asunto es que lo entregues ya, porque ya están con los plazos sumamente vencidos, ¿no? Profe, perdone, ¿puedo? Sí. Yo estoy con la profesora Mirta Vargas y nosotros estuvimos, bueno, estoy constantemente en todas las clases, los prácticos. Y dijo la profesora Mirta en la última clase que tuvimos de antes de las vacaciones, que ella va a recibir los prácticos que estén fuera de término, pero cuando tenga que corregir, ese es el tema. Ah, Que bueno, ella por va eso. a bajarle la nota por Por la tardanza. Así Sí, sí. tenga que, como dijo un ejemplo, le digo, ¿no? Así tenga un 8, ella le va a bajar el puntaje, o así tenga un 7, le va a bajar el puntaje por la falta de presentar, digamos, En término. en término. A ver, Ella dio Silvia, fecha. una Sí. cosa que a mí me parece, perdón que te interrumpa, una cosa que a mí me parece, es legítimo plantear estas situaciones porque no es lo mismo la persona que se puso a leer e hizo las cosas cumpliendo los plazos que aquella persona que se toma todo el tiempo del mundo. Puede haber razones, puede haber justificativos como enfermedad, este tipo de cosas, pero si lo que hacemos es estirar los tiempos simplemente por una letra que empieza con B, ya estamos complicados, digamos, ¿sí? Sí. Entonces, si empecemos a hacer
rigurosos con los tiempos, porque una de las cosas que tienen que aprender ustedes desde ahora que se están formando es a ser responsables. Así es, profe. Y aparte dijo la profesora también que no, es como dijo usted, le cuento, como decía hace rato, falta una cantidad importante de alumnos que desde teniendo en cuenta, y también en las clases de los prácticos, la profesora Mirta ha podido observar que los chicos no son responsables en entrar los días fijados, ¿no? Y el horario, porque yo creo que es como todo, todos tenemos situaciones diferentes, personales, pero eso no cabe, digamos, de hablar con el profesor previamente, ¿no? O bien, porque la profesora Vargas, le digo la verdad, es una excelente docente, no es porque lo diga yo, sino simplemente sabe por qué, porque nos da tiempo para poder presentar los trabajos, y cuando uno está enfermo le explica, le dice, pero están los otros compañeros que son para poder ella recibir los trabajos, y ella tiene esa empatía de decir, bueno, sí, estás enfermo, te puedo aceptar que te pudiste enfermar una vez, pero bueno, no todas las veces. Pero los chicos no entran a clase, la mayoría no entran a clase y están preguntando. Por eso digo, Silvia, perdón, por eso digo, a mí me parece que hay que ser considerados con las situaciones reales, pero no plantear las situaciones irreales todo el tiempo, digamos. En este sentido, ella les da la mano y ustedes se toman del codo, como decía mi abuela, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente esa es la realidad, digamos. Seamos conscientes de que no somos responsables en los mismos niveles, ¿no? Sí, aparte ella dijo, yo les voy a recibir el trabajo, pero si no les voy a, si rinden el parcial y tienen que tener un 8, un ejemplo, dice, yo no les voy a poner el 8 porque a mí no me presentaron todos los trabajos prácticos como corresponde, en tiempo y forma, por respeto a sus compañeros que presentaron en tiempo y forma. Claro. Y no porque ustedes no quisieron o no, porque siempre le estamos poniendo, profe, incluso preguntan cuál es el correo, le pasamos el correo porque tenemos un grupo de WhatsApp donde la profesora nos da el informe a nosotros y nosotros pasamos a los chicos cuál es el día de clase, cuál es el aula del MIT a que tienen que entrar, incluso desde que antes que terminaran, después que terminaron las vacaciones se les decía, chicos, informen a la profesora con el último TP, que es el 5, que ustedes tienen, cómo están en condiciones o no para rendir el parcial a través del MIT. Entonces, sí, claro. Muchos hoy día preguntaban, el parcial tal se entrega el 6, el 2, o ayer incluso preguntaban, y la profesora dio una fecha para el TP6, incluso teniendo en consideración que veníamos de las vacaciones, que ya estábamos presentando seguido los trabajos, incluso en vacaciones. O sea, es un decir, burocráticamente vacaciones, porque uno entra a la facultad y no tiene vacaciones, y eso es real, profe. Uno va a estudiar y no hay vacaciones. Ahí pregúntenle a Alan qué les ha pasado. Ellos han tenido que hacer trabajo durante las vacaciones. Y bueno, cuando uno empieza a estudiar, como bien decís vos, así es, Silvia, lamentablemente. Pero bueno, sí. ¿Sí o sí hay que tener cámara para rendir el parcial? En lo posible, sí. Sí, la profesora Mirta dijo que sí, necesitan la cámara que esté en condiciones. Si no están en condiciones las cámaras, que ella va a pedir a la facultad permiso, autorización para ver cuántos alumnos para rendir escrito. Bueno, sí, eso estamos haciendo el trámite. Eso estamos haciendo el trámite. Están haciendo el trámite. Pero necesitamos saber qué cantidad de personas no tienen cámara en condiciones para poder hacer el parcial en otro ámbito, ¿no? Sí, en eso estamos. Así que, sí, eso dijo que están en trámites, profe. Sí o sí tienen que tener en buenas condiciones la cámara, el celular o internet incluso, porque no es cuestión de tener un buen celular y no tengan internet, o sea, prever todo eso, dijo la profe Mirta Vargas. O sea, yo lo hablo desde mi profesora, que es de trabajo práctico, no sé, a los temas chicos, cada profesor tiene diferente, como usted dice, profesora, diferentes formas de trabajar. Pero la profe Mirta, en el caso mío, que es mi profesora, yo comento lo que ella nos dijo a nosotros, que los chicos tienen que avisar en qué condiciones están.
para poder rendir el Bien. parcial. Y, Ya, bueno, ya, profe, ya se entendió, ya se entendió, compañera, gracias. Bueno, gracias Silvia. Entonces, ¿hay alguna otra consulta, chicos y chicas? Porque a mí me parece, digamos, que como bien decía Silvia y como decía Anabel recién, se entendió lo que plantearon. El tema es que el martes empiezo la clase y empiezan con la misma pregunta, ¿no? Así que no es tan así que todos sabemos, pero bueno, sí es importante. Sí, Laura, no te hagas problema, anda nomás, pues se tiene que ir la compañera a trabajar. Bien, estaríamos en condiciones de estar terminando. Si hay alguien más que alguna consulta, si no, estábamos terminando y nos estaríamos viendo el martes que viene. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, profe. Bien, listo. Alan, entonces estamos al pendiente para hasta el próximo martes. Nos vemos entonces. El próximo martes vamos. Sí. Bien. El próximo martes, entonces, vamos a ver oligárquico liberal y profesionalización, Alam, ¿sí? Y sociedad de beneficencia, ¿está? Perdón, profe. Sí. Profe, en Sí, sí. YouTube, entonces buscamos el video. Sí, como siempre. Ah, bueno, perdón. Gracias. No, está bien, Marcelo, está bien. Bueno, muy buenas Profe, tardes mañana, a todos y a todas. Sí. Disculpe, profe, mañana la clase con el mismo enlace que teníamos nosotros, Meet. Sí, Brenda, Bueno, con el mismo. Bueno, con el muchas mismo gracias, de profe. siempre. Hasta mañana, Nos gracias. estamos viendo. profe, una última consulta, por favor, disculpe antes que se vaya. Usted dijo que la próxima clase veíamos, ya terminábamos de ver todos los prácticos, ¿verdad? Y usted está hablando de que lo que va a dar, también va a dar el tema de, sí, beneficencia y, sí, entendí ahora. Ahora no, yo me había confundido, disculpe. Está bien, disculpe. Chao, profe. Hasta luego, profe, que tengan Luego hasta el una buena próximo tarde. martes. Bueno, Chao, buenas profe. tardes. Cuídense, Chao, por profe, favor. buenas tardes. Estamos en Chao, un periodo profe. de ventana bastante complicado, así que hay que cuidarse, ¿no? Y los que se puedan ir a vacunar, se van a vacunar, ¿sí? Por Sí, favor, profe, gracias. porque si queremos volver a la facultad, tenemos que estar vacunados, ¿no? Así que, por favor, les pido, tratemos de ser conscientes de la necesidad de rebaño que tenemos. Esto significa que estemos la mayor cantidad de personas vacunados para que nos cuidemos entre todos. Y acá el concepto es que no, a mí no me importa, no, tenés que cuidarte por el otro también, ¿no? Esta concepción de solidaridad social, digamos, ¿no? Y de participación social frente a lo que nos pasa. La pandemia no es una cosa de pasada, digamos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nos estamos viendo. Que tengan buen día. Tardes. Buenas tardes. Nos vemos, Alan, y nos vemos, Franquito. Que anden bien. Profe, que tenga buen día. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Que estén bien. Hasta luego, profe.